Día séptimo en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús, siguiendo las meditaciones de San Enrique de Osó para prepararnos a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración a los corazones de Cristo y de María que estamos realizando a través de este camino de estos 30 días en la Escuela del Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco, les doy la bienvenida una vez más y hoy nos toca profundizar siguiendo la propuesta de San Enrique de Oso en los sentimientos del corazón de Jesús en su permanencia en Egipto. Ayer hablábamos de la huida a Egipto, tal cual nos narra el texto del Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, y ahora viene a nosotros una expresión realmente muy sugerente, esos momentos en que el Señor vivió fuera de su tierra en la cual Él, vamos a decir así, iba a realizar su misión entre nosotros en ese espacio que fue Egipto, que también lo podemos considerar Tierra Santa, porque allí estuvo el Señor. Y si bien los judíos estaban dispersos en distintas ciudades, sobre todo en el ámbito mediterráneo y también en el Oriente Medio y el Oriente Próximo, eh, habría que decir que la cultura, el idioma, las costumbres, sobre todo las tradiciones religiosas y piadosas serían muy diferentes. Es un, vamos a decir, momento de mucho desapego y desarraigo para la Sagrada Familia. Pasaron lo que pueden hoy día también experimentar muchas familias que salen de su país, de su región, de su tierra, para buscar nuevos horizontes. Podríamos compararlo de esta forma. Vamos a desarrollar este tema el día de hoy y hacemos la oración que es la que nos ayuda durante todos estos días y digamos juntos, yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el honor, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad, oh corazón inmaculado de María, santos, ángeles y justos del cielo y la tierra. Préstenme
tus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. La petición de hoy es muy especial. Jesús mío, dame por tu corazón saber sufrir las impertinencias del prójimo. Ya de por sí la petición habla de saber sobrellevar con resiedumbre expresiones que pueden ser en alguna realidad comunes y en otra no. Hay cosas que, por ejemplo, no nos van a terminar de gustar de determinadas realidades. Sin ser etnocentristas, sucede eso. Sin embargo, sin embargo, también tenemos que saber tener esa actitud de saber soportar, sobrellevar ciertas cosas, de no darle importancia a otras, de encontrar lo constructivo, lo valioso, implica no ser violentos, no ser conflictivos. ¿Y cuántas impertinencias tenemos que sobrellevar? A veces preguntas, expresiones, en fin. ¿Cómo habrá sido la vida de la Sagrada Familia y qué sentimientos habrá tenido el corazón de Cristo en esa realidad donde Él tiene que vivir y así lo ha querido Dios? Independientemente de todo el simbolismo de frases de la Sagrada Escritura que también el Evangelio según San Mateo quiere transmitirnos. Por ejemplo, esta frase tan hermosa que será el final del tiempo en que el Señor estará en Egipto, que es también el cumplimiento de una profecía, la profecía en la cual el Señor dice, ¿no? Y esto San Mateo lo da por cumplido en el texto de su Evangelio. Dice lo siguiente: muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y su madre y ponte en camino a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel, pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazoreo. Y qué interesante, cuando también se habla precisamente del Señor que era llamado el Nazareno, ya en su regreso o a su regreso de Egipto, cuando se instala en Nazaret. Y hay siempre algo que puede sonar hasta contradictorio, ¿no? Todo lo que el Señor pasa por nosotros, sufre por nosotros o siente por nosotros. Pero ahora se trata también de que nosotros sintamos con Él y también profundicemos en esos sentimientos tan puros y nobles, ¿no? Por nuestra humanidad. Por eso yo decía hace un rato, cuántas familias tienen que salir de su lugar, y ese es el fenómeno, llamémosle así, aunque el término no es el mejor, o una realidad tan actual como la de la migración. Por distintos motivos, la gente sale de su país para buscar nuevos horizontes. La Sagrada Familia experimentó algo, yo diría muchísimo, de lo que experimentan muchos migrantes que han tenido que salir de su país, de su tierra, y buscar un futuro diferente, un futuro mejor. Y han tenido que salir. Y también en la realidad en la que hemos estado, los que han vivido fuera, habrán visto pueblos hermanos, con muchas cosas valiosas y positivas. Pueblos también donde se vive la fe y también pueblos donde ya la fe se ha enfriado. Eso también vemos. Imagínate, vienes o llegas a un país de otro donde hay mucho fervor, mucha piedad,
y llegas a un país y te quieren matar todo, ¿no? Y tienes que insertarte, integrarte a esa realidad porque tienes que subsistir. Y la mejor manera es integrarse, pero saber discernir qué debo dejar, porque no puedo perder también mis raíces. Encima, si son raíces religiosas, espirituales, hasta para la vocación consagrada, ¿no? Puede ser que en un lugar la vivan de una manera que probablemente, pues, no sé, no necesariamente es la mejor. Y no es que tú vengas desde un país en que todos es color de rosa, no. Realmente se ven tantas cosas. Por eso, saber sobrellevar con residumbre estas llamadas impertinencias o realidades propias del prójimo, esas particularidades, dentro de lo que significa muchas veces el moverse de un sitio a otro. No es que la Sagrada Familia le gustase andar de un sitio a otro, pero el Señor lo permitió y fue precisamente lo mejor que ha podido expresar el Señor, porque ahí nos muestra el gran amor que nos tiene. Un amor infinito, un amor sin límites, quiero decir. Por eso el día de hoy vamos a reflexionar sobre esto y estamos también entendiendo algo muy importante. Esto el Señor lo pasó por amor a nosotros. Y cuántas cosas más se podrían decir, ¿no? Dentro de lo que significa la vida de alguien que experimenta el desarraigo, el desapego. Y no hay que perder las raíces, pero sí es una realidad de mucha gente que experimenta el desarraigo, el desapego, y no siempre hay una parroquia, un lugar donde pueda la persona que vive su fe refugiarse. Por eso, si bien entendemos que Jesús, José y María vivieron dentro de las comunidades, vamos a decir así, o en un barrio judío, porque era lo propio, ¿no? Era la costumbre, con otros judíos de la diáspora, ¿no? Que se encontraban allí, que eran oriundos de Egipto probablemente. Allí habrá vivido el Señor, esperando, pues, José, que el ángel nuevamente le diga regresa. Y José obediente, apenas el ángel le dice, emprende la marcha de regreso de dónde o a dónde salieron. Por eso, qué interesante que esos años, se dice que fueron 7, se dice, que estuvo el niño Jesús en medio de este pueblo, dice el santo idólatra, ¿no? Puede ser que nos toque también un cambio tremendo y quizás nosotros venimos de realidades más sencillas, donde todavía se respira una fe religiosa, una espiritualidad, sin ser mejores que ellos, ni tampoco creyéndonos pues que estamos muy bien, y llegar a una realidad donde realmente, valga la redundancia, parece que no tienen fe o la han perdido en algún momento y ya no hay un trato humano. No quiere decir que todo sea, vamos a decir, negativo. Probablemente hay muchas cosas valiosísimas, ¿no? Una educación exquisita, aspectos muy buenos, valiosos, pero todo eso es parte de lo temporal, de lo humano, de lo material. ¿Realmente eso es lo que hace mejor a un país? No necesariamente. Hay paradigmas en estos tiempos, sobre todo a nivel, vamos a decir, de los países que son llamados como solemos decirles, potencias mundiales, ¿no? Y a veces tienen formas de vida que son realmente muy duras para cualquier persona, hasta para los mismos nativos o para los oriundos de ese país, y que tal vez tienen que asimilarlo, y realidades que chocan realmente con nuestra fe. Y podemos ver países donde pues realmente hay un desprecio también grande a la vida humana, sobre todo de los que están, digamos, por terminar su camino en esta vida. Qué fuerte, qué realidades tan difíciles. Por eso Jesús, José y María están en un país como Egipto, que era muy variado, muy cosmopolita, y por otro lado, a merced de tantas cosas, tratándose de sostener ellos mismos con lo que tenían, con lo que podían. Es lo que nosotros, creo yo, con justa razón podemos considerar. Por eso, el día de hoy vale la pena
que nos miremos también en la Sagrada Familia que peregrina, que también experimenta pues las contradicciones, probablemente en una realidad en la cual es difícil mostrar al Señor, es difícil decir, Señor, aquí estamos, porque claro, en realidad es donde todo marcha bien, tenemos una iglesia en cada esquina, en algún lugar, no necesariamente aquí, una iglesia parroquial, por ejemplo, que está bien construida, etcétera, etcétera. Ya estamos en ese proceso, si quieres, de asumir que eso es lo que me toca, tengo que llevarlo de la mejor manera, pero también una realidad que pesa es que probablemente estamos inmersos en situaciones donde ya no se respira, pues, amor, sino se respira muchas otras cosas, y donde todo parece correcto o simple o que está muy bien. Podemos estar fijándonos a veces en cosas muy, muy humanas y no en la profundidad del mensaje de Cristo, y creernos que no tenemos la alegría del Evangelio, sabiendo que sin Cristo no hacemos nunca nada. Esto vale la pena que lo miremos. El paso de Jesús entre nosotros no exento de carencias, de dificultades, de situaciones difíciles, de persecución y también de contradicciones, ¿no? Dice el santo que realmente el tiempo que el Señor estuvo en Egipto fue un tiempo fructífero. Tuvieron que ponerse, digamos, más o menos a la altura de la situación. San José buscaría trabajo, la Virgen se ocuparía de las cosas, sobre todo del cuidado del niño, y San José también, en los tiempos que él regresaba de trabajar. O sea, es un modelo muy bonito, pero también en una realidad tan distinta y tan compleja como la que vivía Egipto en ese momento. Imagínense ustedes y yo estar en una realidad similar, viendo tantas cosas que no necesariamente son desagradables, pero que me generan muchas veces conflicto, porque veo tantas cosas que pueden ser a veces hasta contrarias a la dignidad de la persona. Por eso también hay que seguir y encauzar nuestro corazón hacia el Señor. Realmente hay que dar gracias a Dios porque tenemos esta experiencia, ¿no? De descubrir al Señor entre nosotros. Y también mirar que la vida de Cristo no ha dejado de experimentar Él en su paso entre nosotros tantas situaciones que hoy pueden ser muy actuales. Y en cada creyente también la vida de Cristo se prolonga y tendríamos que descubrir cómo podemos estar en medio de tantas situaciones y estar siempre defendiéndonos en vez de aprender a amar y servir. Qué importante va a ser esto, que podamos aprender a amar y servir, que sepamos también descubrir que esas llamadas impertinencias o expresiones poco felices del prójimo, en realidades que pueden ser muy distintas, no son del todo malas. Nos ayuda también a saber dónde estamos situados y también a esperar más en Dios, porque en medio de todas estas cosas tenemos que esperar más en Dios. Estamos como que en tierras lejanas donde solo se puede esperar en Dios, como decía San Francisco Javier, parafraseando esta frase, porque vemos situaciones tan originales que nos pueden parecer inverosímiles. Y culturalmente, ¿cuántas cosas han cambiado? O sea, el paradigma cultural no se entiende como debería entenderse, ¿no? Porque la cultura es el cultivo del hombre, con esa frase tan importante la definimos, que viene de San Juan Pablo II. Pero también las culturas necesitan la presencia del Señor. Cómo se ha desvirtuado, cómo hay tantas polémicas, cómo está también el factor ideológico, ¿no? Por eso todo eso tenemos que saberlo llevar con paciencia y esperanza, saber darle la vuelta, no hundirnos en esa situación, sino al contrario, decirle, Señor, ayúdame a salir adelante. Yo quiero salir adelante. Por eso, en la vida de Cristo, ¿cuántas veces podemos estar en una realidad en la cual todo parece contrario a Cristo?
en la vida del creyente, que prolonga la vida de Cristo, del discípulo del Señor, también puede verse estas contradicciones internas y externas, como que el contexto a veces no es el más adecuado o es el que no nos ayuda a crecer y a madurar en la fe. Pese a todo, saber sobrellevarnos, saber tener esa actitud sencilla, humilde, que nos inspire un verdadero y auténtico crecimiento. Saber descubrir tantas cosas implicará o viene de la mano de lo que significa en la vida de cada uno de nosotros la presencia de Dios, porque el Señor está en todas partes, porque el Señor no nos abandona. Imagínense si el Señor solo estuviera en un lugar, no, está en todas partes. ¿Qué sintieron Jesús, José y María? Que no estaban solos. Para María y José, el niño, Dios con nosotros les acompañaba. Y para Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, estaban María y José, lo acompañaban. Qué fácil a veces puede verse esto, pero es muy cierto, cuando la familia se mantiene unida, ¿no? Como decía el siervo de Dios Patrick Peyton, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida. Y la unidad familiar, ¿no? Qué valiosa. Y también qué, vamos a decir así, como suelo repetir en cada momento, nos va a parecer ya extraña, ¿no? Una familia que viva la fe nos va a parecer extraña para la cultura de este tiempo y para el mundo en que vivimos. Extraña, ajena al mundo. No porque estén fuera de la realidad, al contrario, cuánto bien harán a esa realidad que enfrentan, sino porque ya las cosas han cambiado tanto que lamentablemente podemos observar esto. Eso no quiere decir que vamos a luchar contra el mundo como si se tratara pues de que con violencia, por la fuerza, vamos a resolver las cosas. No, también tenemos la capacidad de dar testimonio en esas realidades en que pueden verse como que abrumados por la cultura, por las circunstancias, por el tipo de personas, y a veces siendo también creyentes en Cristo, se puede ver toda esta contradicción. Por eso, este paso del Señor entre nosotros trae consigo también esas situaciones que el hombre vive, donde se desprecia la humanidad, donde no se crece ni se vive por amor al Señor. Por eso, qué importante va a ser poder vernos retratados, reflejados en esas situaciones y saber sobrellevar con paz todas esas expresiones muy humanas, ¿no? Estar por encima de todo eso. Es difícil, pero el Señor nos sostiene, el Señor nos anima. Por eso la vida de Cristo, qué importante que hoy día ilumine el Señor con su luz nuestra vida, sobre todo de aquellos que pueden estar más alejados, necesitando más el amor y la misericordia del Señor. Por eso, el día de hoy, meditando este tema que es muy sugerente, como les decía al comienzo, los sentimientos del corazón de Jesús en su permanencia en Egipto. Y en cierto modo, ¿cómo podríamos sentirnos si estamos totalmente alejados de nuestro país, de nuestra ciudad? ¿Cómo nos sentiríamos en algún momento? Tristes, acongojados, sentiríamos pena. ¿Por qué? Porque la realidad es muy dura y difícil. Sin embargo, el Señor nos pide tener otra actitud. Estamos en un mundo que puede ser considerado una civilización neopagana, ¿no? No voy a entrar en detalles de expresiones muy profundas de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, sino también mirar tantas expresiones que el mundo tiene donde se puede ver que el creyente, el discípulo del Señor, sobrelleva las cosas con alegría, hasta las enfermedades y problemas que pueda estar enfrentando. Y todas esas realidades, saberlas llevar con el otro, saber ser fuerte, saber explicar, saber catequizar, siempre saber enseñar, vivir esa obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe, sin sentirnos mejores que otros. Por eso hoy día, en ese paso del Señor entre nosotros,
Miremos cómo Él actúa y trabaja. Cómo en medio de todas estas situaciones tan difíciles y de circunstancias tan adversas a la fe, Él sigue llamando a los hombres. Cómo a veces esas situaciones tan inverosímiles que pueden parecer que se rechaza a Dios sistemáticamente, no son la última palabra. Tenemos que saber descubrir a Dios en esas realidades y también anunciar. Nunca coactando la libertad de nadie, pero siempre con la libertad de los hijos de Dios, sin tantos respetos humanos que a veces nos imponemos, porque en el fondo nos avergüenza, nos da miedo hablar de Cristo. Por eso, en medio de todas esas realidades que pueden sonar hasta difíciles y duras, como dice la petición, tener el corazón de Cristo para saber sufrir las impertinencias del prójimo. O sea, no darle tanta importancia, tanta impertinencia, en medio de contextos que eran variados, ¿no? La Sagrada Familia, insisto, vivió una experiencia así. Qué fuerte puede ser todo esto para nosotros. Vivió una experiencia así. Y no estuvieron solos. Les acompañó el Señor siempre. Y por otro lado, pudieron vencer tantas cosas que dividen y destruyen. Dieron ejemplo y testimonio en una realidad totalmente ajena a ellos. Supieron quedarse con lo bueno, supieron crecer y madurar en medio de esas circunstancias tan complejas y difíciles que pueden estar viviendo muchos hermanos nuestros en estos momentos. O sea, ¿qué queremos dar a conocer? Que el Señor siempre tendrá la última palabra y en medio de todas esas realidades complejas, siempre hay que orar por los que no están en su país o en su ciudad, tuvieron que emigrar para buscar mejores condiciones de vida y pedir mucho por ellos. Por eso, qué hermosa la jaculatoria que ha agregado el Papa a las letanías lauretanas. Se acordarán cómo llama el Papa a la Virgen. Le dice también Madre de los Migrantes. Qué bonito, porque María también vivió esa experiencia junto con José y con el niño. Madre de los migrantes. Hoy día le pedimos a la Madre de Dios que interceda por tantas personas que experimentan eso en medio de todas esas circunstancias. Porque es fácil decir qué bonito esto, el otro, pero qué difícil adaptarse e insertarse a una realidad y sobre todo sobrellevar, como pueden pasarle a muchos cuando han vivido su fe, situaciones tan contrarias a la fe. No quiere decir que no se pueda vivir, al contrario, cuánto testimonio dan muchos, ¿no? En países donde los católicos son minoría, somos minoría. Y eso no nos debe avergonzar, porque todavía hay libertad religiosa y es un respeto grande la libertad religiosa hacia lo que puede pensar el otro. Hoy día, fijémonos en todo esto. Son muchas realidades las que enfrentamos. No estaría mal poner ejemplos, ejemplos que tiene la vida de fe. Y a lo largo de la historia de la iglesia hay tantos, pero tantos, y se puede ver tantas cosas. Por eso, más que darles un ejemplo concreto, podríamos señalar expresiones de fe de muchos hombres y mujeres que han vivido también el Evangelio y circunstancias como esta. Y por eso también debemos tener esa apertura al mundo, en el buen sentido de la expresión. No quiere decir que nos hagamos mundanos, pero también nuestro paso por esas realidades también debe ser como el del Señor. Pensemos en tantas personas que pueden simplemente tener una vida muy contraria a la del Señor porque no lo conocen, no conocen a Cristo. Nosotros mismos, si no nos convertimos, puede pasarnos que enfriamos la fe. Por eso habría que pensar en tantas de esas realidades que hombres y mujeres han vivido. Yo diría una muy especial, la de aquellos que han sabido también ver la bondad de Dios en toda circunstancia. Son espíritus fuertes, son espíritus fuertes.
y que vienen de todo un proceso de conversión. Por ejemplo, San Carlos de Foucault, el hermanito o hermano universal, como él se consideraba, ¿no? De tantos hombres por los cuales él oraba, fue a vivir como ermitaño rodeado de los tuaregs y poder comprender sus costumbres, empezó a hacer el diccionario para poder evangelizarlos, sintió que el Señor le pedía eso. Y qué experiencia tan singular y especial, ¿ah? Sin embargo, las cosas fueron por otro lado y podría parecernos hasta, no sé, qué difícil situación, mejor hubiera sido que o esto no lo hubiera hecho o el otro, pero ahí estuvo San Carlos de Foucault. ¿Cómo edificaba a aquellos que por su cultura, por su realidad, no eran cristianos, no eran creyentes? Qué importante el testimonio, ¿no? El testimonio. Nos toca a veces en una realidad como la que vivimos, sin ser Carlos de Foucault, dar un testimonio tan grande y pensar en el más allá verdadero, en la eternidad, y mostrarlo también. O sea, no podemos vivir siempre con esa actitud de que somos para este mundo, ¿no? No, también tenemos que pensar que no somos del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Por eso, ¿cuántas personas han sido instrumentos del Señor para que muchos cambien? Recuerden la pareja de esposos que eran amigos de Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que si Dios quiere será doctora de la iglesia. Y qué importante en la vida de esta santa fue esa pareja de esposos. Cuando muere él, la viuda, su esposa, tenía esperanza, vivía con esperanza, vivía con fe y esperanza. Y eso mueve el corazón de Edith Stein, porque vio que en medio de ese agnosticismo en el que ella había caído, en esa actitud escéptica que en cierto modo tenía, descubrió que habían personas con esperanza. Y esa esperanza los fortalecía en medio del dolor de ver a un ser querido que partía y que ya no iban a poder verlo físicamente. Y qué interesante la esperanza, cómo le hablaba la esposa de este amigo de Wittgenstein, le hablaba de esperanza, de que la vida no termina aquí. Es fácil decirlo, ¿no? Pero la vida no termina aquí. No tenemos aquí morada permanente. O sea, ¿cuántas veces nos estamos haciendo mucho a un mundo que prolonga la existencia del ser humano, quisiera prolongarla más allá de lo que realmente es, porque la existencia humana es un don de Dios, la vida humana es un precioso don de Dios, pero a veces vivimos, como decía aquel amigo, ¿no? Sacerdote, todos quieren estar en el cielo, pero nadie quiere morir. Dice este amigo sacerdote que eso fue lo que le dijo un niño en un funeral cuando él fue a hacer el responso, ¿no? La oración exequial, ¿no? Y le decía a este niño, padre, padre, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Qué fuerte. Pero a veces también, en la verdad en la que estamos, parece que el hombre se cree eterno, ¿no? Y lo único eterno que hay en esta vida, no sé, lo único eterno que hay en esta vida es la presencia de Dios. Después todo termina todo acá. Como decía aquel folclorista peruano, ¿no? Nicomedes Santa Cruz, nada en este mundo dura. La muerte nos hace iguales. Una triste sepultura a todos nos hace iguales. Qué fuerte en las décimas de este folclorista tan apreciado, al menos yo le tengo mucha admiración. Me gusta mucho escuchar a Nicomedes Santa Cruz. Y por otro lado, ¿cuántas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Hay culturas y realidades en el mundo actual en que parece que algunos creen que nunca van a morir o piensan de que todo, pues, es para el esplendor de este mundo. Todo eso puede caer en un minuto o en nada. No va a permanecer. O sea,
a veces el ser humano ha querido edificarse de una manera en que prescinde de Dios. El ejemplo más patético es Génesis 11, pues, ¿no? La Torre de Babel, y Babel ya sabemos que significa confusión. Y en este tiempo estamos en el tiempo de la confusión, ¿no? Si ustedes me permiten decirlo, ¿no? La era de la confusión, en medio de la era digital, la era de la automatización, la era de, bueno, ya, estamos en la era de la confusión. Parece que ese es el signo, ¿no? Y de una tremenda incertidumbre. Pero cuánto bien hace, como le hizo a Edith Stein, encontrar amigos católicos, cristianos católicos, que no habían desvirtuado su fe, por gracia del Señor, y que le hacen sentir que la fe es algo que da vida y esperanza. Y por eso esta mujer empieza a darse cuenta que no todo termina aquí, que en medio de ese sentimiento duro, áspero, de un agnosticismo, pudo dar el Señor con ella, la encontró y la salvó a través de la vida y el testimonio de esta pareja de esposos cuando uno ya había muerto. Probablemente este hombre llegó al cielo y oró mucho por Edith Stein. Y la conversión de Edith Stein va de la mano de descubrir en la vida de Santa Teresa de Jesús un camino de fe que permite salir de esa tibieza hacia una vida de esplendor, haciendo la voluntad de Dios a través de la vida contemplativa. Por eso, eh, el creyente, el discípulo del Señor, el cristiano católico, el fiel cristiano católico, tiene que descubrir que está aquí y tiene una tarea y que irradia, sea uno, aunque sea uno, aunque quede uno, puede hacer tanto bien. Por eso, qué importante en medio de una cultura en la que estamos, como decía, tiempos de confusión, tiempos de duda e incertidumbre, el Babel de todos los tiempos. Pero no olvidemos que en Pentecostés el Espíritu Santo da sentido a todo y los apóstoles y nuestra Madre la Virgen reciben el don del Espíritu Santo en lenguas de fuego y la iglesia tiene la fuerza, el vigor para anunciar a Cristo, sin destruir las culturas, sino más bien perfeccionándoles, dándoles un sentido auténtico y verdadero, porque la iglesia es un conglomerado de naciones. Pero recuerden, convocación de bautizados, la convocación de los bautizados, la iglesia, la eclesía. Y por otra parte, ¿cómo la iglesia da vida al mundo? No es que el mundo dé vida a la iglesia, no, la vida la trae la iglesia porque es la vida de Cristo en la iglesia para el mundo, para que el mundo no perezca, se salve el mundo a través de la iglesia. Pero a veces el creyente no se la cree, no lo asume así y piensa que su vida es como la de cualquier otro y hasta puede distorsionar cosas y creerse cosas y hasta hacer cosas que son tan contrarias y terminamos pues con Dios y con el diablo, como decimos así, ¿no? Y terminamos pues así como están aquí haciendo la escuela del corazón de Jesús, por ahí alguno se va a otra escuela o hace la nocturna y se va a otra escuela, pues. Y y al final son creyentes, pero también supersticiosos. Son creyentes, pero también hacen cosas raras. Son creyentes, se golpean el pecho, como decimos por aquí, pero también hacen cosas extrañas. ¿Y cuánto esoterismo hay en el mundo? El esoterismo es tremendo. Se tiene vergüenza de vender un catecismo o de, no sé, entregar una estampita o se saca pues de tantos lugares públicos, bueno, distintivos religiosos, obviamente en lugares donde la tradición siempre los ha respetado y tolerado, ¿no? No es que hagan daño o hieran a alguien, no, pero así estamos. Y sin embargo nadie dice nada cuando estamos rodeados de bazares esotéricos.
no, no muy lejos de aquí, unos vigilantes que cuidaban el condominio, ¿no? Empiezan a escuchar a eso de las 3 4 de la mañana unos ruidos, ¿no? Y eran pues que estaba, parecía alguien que gemía, ¿no? ¡Uah! Una cosa así, ¡uah! ¿Y qué estaba pasando? Tocan la puerta del vecino pensando pues que algo sucedía. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban haciendo un rito raro, de esas cosas raras, esotéricas, pseudomágicas, etcétera, y estaban sacrificando a un pobre animal. Y uno dice, oye, ¿cómo puede haber cosas así? ¿Y cómo puede haber gente que las consuma? Eso es lo más triste, o sea, si existen esos negocios es porque alguien consume todo eso. Es como el tema de los celulares que los roban, aquí en mi país es una desgracia, y en otros países también, y la gente con toda tranquilidad compra un celular robado y le da lo mismo. Pero ¿cómo puedes comprar un celular robado y darte lo mismo? A veces nos distorsionamos, por eso no vayan a otra escuela, pues, ¿no? O están en esta escuela siempre, porque todos los días la escuela del corazón de Jesús está abierta, las 24 horas, 24/7, como decimos, y hay que entrar por esa escuela, pues. No vayan a otra escuela, ni crean que por ir a otra escuela se van a salvar. Por si acaso, padre, ¿no? Por si acaso. No, no, no. La escuela es esta, otra no hay. Si estás colándote por ahí por otra escuela, mira, no, 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 por ahí no va la cosa. Estás a tiempo, ¿ah? Estás a tiempo y todavía te puedes matricular aquí. Así que vamos a avanzar en este camino. Demos gracias al Señor y descubramos los sentimientos del corazón de Cristo en esta realidad, en situaciones que culturalmente pueden ser muy contrarias. Yo empecé hablando de los migrantes que pueden estar en lugares totalmente diferentes, sobre todo si vienen de realidades donde han tenido, ¿por qué no decirlo así?, un mayor fervor, una cultura religiosa y que por situaciones de trabajo, lo que fuere, o por buscar un mejor porvenir, han tenido que irse y cuántos peligros se han expuesto. Pero ahora, como bien lo dice San Enrique de Osó, el Egipto con toda su diversidad extraña, con todos sus esoterismos, cosas raras, etcétera, etcétera, está en nuestras ciudades. Y por eso hay que tener esa actitud, ¿no? De saber ser presencia del Señor, una presencia viva de Jesús, una presencia viva de su corazón compasivo y misericordioso, una presencia viva de la Virgen María, una presencia viva de San José, el custodio del Redentor, una presencia viva que transmita la fe, porque eso es el tiempo, ese es el tiempo en el que estamos. Por eso qué bonito fue cuando en la visita que hiciera el Santo Padre a mi país, hace ya varios años atrás, en medio de todas las turbulencias y situaciones que nos tocó enfrentar, descubrir algo muy grande. Cuando el Papa predicó y dijo que la ciudad de Lima se parecía a Nínive. ¿Cuántas ciudades del mundo se parecen a Nínive, no? Y ustedes saben, el texto de Jonás dice que para recorrer Nínive tenían que, digamos, no, 2 días eran necesarios para recorrer Nínive. Si tú en una hora de mucho tráfico, con un auto adecuado, vas de un extremo a otro de la ciudad de Lima, te puedes tardar horas y en un día de mucho tráfico hasta días. Bueno, días exageradamente estoy hablando, ¿no? No, días no te tardarías, pero te tardarías de un extremo a otro de la ciudad muchas horas porque es una ciudad grande, dispersa, llena de tantas cosas, pero tenemos que evangelizar la ciudad. A veces pensamos que la misión está fuera de la ciudad, no, también empieza aquí. Hay que evangelizar la ciudad. Y ese es un sentimiento apostólico que viene del corazón de Jesús. Nunca forzando a nadie, mostrando el amor compasivo de Cristo en nuestro corazón.
Que el Señor nos acompañe y nos ayude y no tengamos miedo. Siempre el Señor acompaña, el Señor no abandona. Hagamos la jaculatoria que en este día nos propone San Enrique de Osó. Jesús, José, María y Teresa. Se refiere a Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, a quien él tanto veneró, esta santa que él consideraba su maestra, ¿no? Vengan en ayuda del que en ustedes confía. Hoy día pidamos la intercesión, pues, de la Sagrada Familia y de Santa Teresa de Jesús, porque tenemos que tener esa visión contemplativa en medio del mundo, un mundo de confusión. Y también pidámosle al Señor tener ese ojo clínico, no para criticar o analizar a las personas, no, sino para poder discernir cómo podemos servir y ayudar a otros que tal vez en una jornada, en un día nos encontremos o se encontrarán con nosotros y cómo podemos ayudarlos, cómo podemos servirlos, cómo podemos mostrarle el amor del corazón de Jesús. Por ejemplo, si estás yendo de camino y estás rezando el rosario o la coronilla del Señor de la Divina Misericordia, con serenidad, sin alarde, sin presumir, con discreción, sin hacer ruido, pero con la autenticidad del creyente. Y probablemente, no sé, tomas un taxi por aplicativo y el taxista te pregunta o te cuestiona, a veces se guarda silencio, a veces se piensa, se repiensa, se dice, pero no tener miedo, saber dialogar, saber evangelizar. Puede ser el gesto, el saludo o simplemente el detalle que le faltó a tal persona y que tú puedes dar en medio de una cultura que es violenta, agresiva y que no podemos seguir pensando que es cristiana en muchos aspectos. Y tampoco vamos a hacer una contra revolución así que al final sea más violenta que lo que sufren los creyentes, lo que sufren los cristianos católicos. No, no va por ahí, el Señor no hizo eso. Por eso hay que siempre ir con la serenidad que viene de Cristo. Cristo cuando estuvo en Egipto no destruyó Egipto, no arrasó Egipto, ¿no? El corazón misericordioso de Jesús se impone siempre. Hagamos también ahora la oración final. Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma, porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del vicio. Yo te prometo, con la ayuda de tu gracia, practicar con las obras lo que tú me enseñas, con la palabra y el ejemplo, y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela del corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio, amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, convierte a todos los pecadores, da perseverancia a todos los justos, liberta a todas las almas del purgatorio, para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que te adore, te ame, te reverencie, te sirva y te glorifique como tú quieres y mereces en el tiempo y por toda la eternidad. Amén. Y antes de darles la bendición,
Les pido siempre que me encomienden para que el Señor me ayude y pueda seguir siendo lo que tengo que ser aquí en esta escuela y siempre como lo que el Señor me ha llamado a ser. Que nuestra Madre la Virgen interceda por nosotros y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias. Sigan encomendándome, sigan encomendando esta escuela que está creciendo, gracias a Dios, y ojalá podamos todos mirar un fruto muy grande, el fruto que viene de la paz en el alma, la paz del corazón, que el Señor, que es tan grande y misericordioso, nos la entregue a manos llenas. Y podamos así seguir, ¿no? Porque los tiempos son los que nos tocan vivir. No pensemos que no hay nada que hacer, no. Ante la cultura que vivimos, tampoco creamos que ya todo está dicho, ¿no? Cuánto han hecho santas y santos que han sabido mostrar la fe con creatividad y esperanza. Pienso en Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo. Qué realidad, ¿no? Qué realidad. Y también sí nos debe importar y mucho que las personas conozcan a Cristo, que eso nos importe cada día más. No lleguen tarde a la escuela y que nuestra Madre la Virgen les anime y acompañe. Bendiciones.